en materia de contenidos, yo diría que hay algunos elementos que este proceso nos ofrece como oportunidad para dotarnos de una institucionalidad acorde a los desafíos que nos plantea los nuevos tiempos. Los alemanes hablan del espíritu de los tiempos. Entonces, a ver cómo nos ponemos un poquito a tono y actualizamos nuestra institucionalidad en un ejercicio más integral, en el que tenemos a la vista el panorama un poco más completo y no a través, ¿cierto?, de reformas parciales, que algunas de ellas de repente responden entre sí a lógicas distintas, y lo que va ocurriendo es que uno va generando un pequeño Frankenstein constitucional, porque le va haciendo injertos al sistema que de repente no responden a una columna vertebral bien establecida con anterioridad. Y en eso, por ejemplo, el régimen de gobierno es una materia que podemos debatir desde un punto de vista más integral en este proceso constituyente. Hubo intentos antes, ¿cierto?, por avanzar hacia un sistema, hacia un presidencialismo más atenuado o hacia un régimen semipresidencial, pero hubo intentos a través de acuerdos entre algunos partidos políticos, fundamentalmente Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. Suscribieron en su momento un compromiso en materia de régimen político. Hacerlo en el contexto de un ejercicio constituyente más amplio nos permite entonces poder ajustar la configuración de nuestro sistema de gobierno desde el inicio, ¿cierto?, y ir calibrando los distintos componentes. ¿Qué nos interesa aquí? Hay un diagnóstico bastante cada vez más asumido entre la doctrina constitucional chilena en torno a que el presidencialismo tiene ciertos ciclos de desgaste propio, ¿cierto?, de la dinámica del régimen presidencial. Es un régimen rígido, de una separación estricta de poderes, donde el Parlamento carece de atribuciones legislativas relevantes. Eso nos podría ayudar a explicar, yo no soy sociólogo, pero nos podría ayudar a entender. Está pasando aquí un helicóptero. Muy bien. Eso nos podría ayudar a entender, por ejemplo, la gran frustración que existe y la baja popularidad que tiene nuestro Congreso, que es una cosa que para cualquier democracia es un mal síntoma. Que el Congreso Nacional no tenga niveles aceptables de aprobación, que en nuestro caso ni siquiera son niveles aceptables, sino que son niveles muy peligrosos de desaprobación, en definitiva representa un problema para el sistema democrático. Pero ahí hay una cuestión también de diseño institucional. Ocurre que nuestros parlamentarios no tienen iniciativa de ley en prácticamente ninguna materia que sea relevante, porque la iniciativa de ley en nuestro sistema presidencial es preponderantemente una facultad del presidente de la República, porque existe una subdivisión de la iniciativa de ley a la que denominamos la iniciativa exclusiva de ley. Y en nuestro caso, el presidente de la República tiene un amplio catálogo de materias en las que solo el presidente de la República puede iniciar el debate legislativo en esas áreas. Y lo hemos visto especialmente en este periodo como de transición constitucional que estamos viviendo, donde hay una permanente tensión entre el Parlamento y el Ejecutivo sobre la constitucionalidad o no de determinadas mociones parlamentarias. La más reciente es la del royalty a la minería, ¿no? Donde hay legítimas dudas si el Parlamento tiene o no las facultades para iniciar un debate legislativo en esa materia. Entonces, es más o menos una consecuencia lógica que si tenemos parlamentarios con pocas atribuciones legislativas, haya
cierta frustración de expectativas de parte de la ciudadanía en torno a las autoridades que elige. Entonces, ¿a qué se dedican nuestros parlamentarios? Se dedican a ser una especie de alcalde en sus distintos distritos, y lo que hacen es entonces andar, participan de inauguraciones de obras, ¿cierto? Intervienen en determinados problemas locales, interceden ante autoridades para que veamos el tema de la luminaria, de la vereda, del puente de allá, equipamiento para acá. Entonces tenemos a los parlamentarios reducidos a un trabajo que debiera ser de autoridades de gobiernos locales, ¿cierto? Pero ante la falta de tareas legislativas y ante la necesidad de mantener la vigencia política para las reelecciones, tienen entonces que subirse a un carro que es ajeno. Luego tenemos la imposibilidad de superar los bloqueos entre poderes cuando el Congreso es de distinto signo al gobierno democráticamente electo. Entonces, el sistema electoral del presidente de la República es un sistema de suma cero. O sea, el que saca un voto de diferencia respecto del contendor se lleva la victoria y representa, ¿cierto?, a toda la sociedad. En cambio, el Parlamento tiene la ventaja de poder representar al mismo tiempo distintas visiones de la sociedad. Por lo tanto, en el Parlamento está la representación más diversa y más actualizada de nuestra diversidad política y social. En el gobierno eso no es posible. En el gobierno está representada solo la mayoría, ¿ya? Pero la minoría no está representada en el gobierno. Entonces, ¿cómo compatibilizamos un sistema de gobierno en que la minoría, aquella minoría política que sea relevante, ¿cierto?, tenga un rol que cumplir? Y es ahí donde aparecen los sistemas en que el Ejecutivo y el Parlamento comparten ciertas atribuciones en la configuración del sistema de gobierno, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, por un lado los sistemas parlamentarios con sus distintas configuraciones, pero en el camino del medio tenemos la idea de los regímenes semipresidenciales o semiparlamentarios, que como ventaja a mí me parece que nos permiten descomprimir políticamente el sistema de una forma más flexible que lo que permite el presidencialismo. Porque el presidente de la República, que va a seguir siendo electo por la ciudadanía, ¿cierto?, deberá tener en consideración la configuración parlamentaria para la estructuración de su gabinete. Eso implica que el Parlamento asume una tarea de responsabilidad con el gobierno, que hoy no la tiene. Hoy el Parlamento, incluso la coalición de gobierno, no tiene mayores obligaciones de lealtad con el presidente electo de su propia coalición, porque responden a legitimidades democráticas diferentes. Y por eso es habitual que hacia el final de los respectivos gobiernos, las propias coaliciones empiezan a despegarse de su figura presidencial en ejercicio y empieza lo que denominamos el síndrome del pato cojo, donde el presidente en ejercicio pierde poder político y la coalición empieza a buscar el liderazgo de reemplazo que venga, ¿cierto?, a permitir la continuidad del gobierno. Desde esa perspectiva, un sistema semipresidencial lo que nos permite es que los parlamentarios oficialistas, más aquellos partidos o movimientos que pudieran querer sumarse a un determinado programa de gobierno, configuran una alianza de gobierno y tienen la obligación y lealtad de sostener ese gobierno. Porque si ese gobierno no es sostenido desde el Parlamento, entonces lo que se desploma es también la coalición de gobierno y los ministerios que le corresponde a cada partido proporcionalmente a su fuerza representada en el Congreso, ¿ya? Hoy los ministerios responden solamente a la confianza del presidente de la República, ¿ya? Entonces no tenemos mayores vasos comunicantes entre las tareas del Ejecutivo y el Congreso,
más allá de la habilidad o no del presidente y su gabinete de turno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sistema presidencial chileno? En palabras bien sencillas, a mi parecer, que tenemos un sistema político que descansa sobre las virtudes o defectos de una sola persona, el presidente de la República o presidenta de la República. Y cuando el presidente o presidenta de la República entra en un compás de espera, el sistema político completo entra en compás de espera, porque nadie más tiene el impulso político para poder destrabar las agendas y continuar entonces desarrollando la actividad de gobierno y la actividad legislativa, ¿no? En un sistema más flexible, cuando el gabinete pierde la confianza de la mayoría parlamentaria, entonces el gabinete tiene que reemplazarse de manera de satisfacer también las expectativas políticas de esa mayoría parlamentaria y tener las aguas tranquilas en el Parlamento, ¿ya? Eso desde la perspectiva del régimen de gobierno, digamos, entendiendo que nuestro sistema presidencial, desde el punto de vista teórico, si uno lo estudia así en las clasificaciones que uno encuentra por ahí en los libros, los expertos dicen que el nuestro es el presidencialismo más reforzado de América Latina, al menos teóricamente, porque al menos teóricamente nuestro Ejecutivo tiene facultades constitucionales muy amplias. No la hemos visto toda en uso hasta el día de hoy, pero al menos en el texto constitucional los presidentes chilenos tienen amplias facultades constitucionales. Y bueno, también vemos que llevamos un año en estado de excepción constitucional, obviamente por una catástrofe, ¿cierto? Pero esa facultad de dictar ese estado de excepción constitucional es privativa del presidente sin consulta de ningún otro poder del Estado. Entonces, si nos toca, y esto uno nunca lo sabe, hasta ahora hemos tenido presidentes y presidentas en general, yo diría, bastante comprometidos con la democracia y la república, pero nos podría tocar a alguien no tan comprometido con la democracia y la república y tiene, al menos desde el punto de vista teórico, la posibilidad de gobernar bajo estado de excepción durante amplios periodos de tiempo sin que ningún otro poder del Estado pueda oponerse a esa facultad que es privativa del gobierno. Entonces, el texto constitucional nuestro es una amplia cancha para que el presidente de la República pueda jugar con poquitas limitaciones, más allá de las básicas y obvias de una democracia y de un sistema republicano de gobierno, ¿ya? Luego, en materia de descentralización, a mí me parece que es algo que nos tiene que interesar mucho, sobre todo a quienes pretendemos representar a las regiones. Hay una tarea de descentralización muy atrasada en nuestro país, y la descentralización, en definitiva, no es sino una forma de que nuestro Estado también sea más eficiente en la toma de decisiones, ¿ya? La posibilidad de decidir proyectos de inversión en los territorios y con las autoridades más cercanas a las realidades locales es sin duda un camino más virtuoso que el tutelaje que tenemos todavía desde las autoridades centrales, en donde las regiones parecemos menores de edad o incapaces relativos para tomar nuestras decisiones. No somos sujetos de nuestro desarrollo, somos objeto de decisiones, ¿eh? Entonces, de alguna manera hay que terminar con el peregrinaje que tienen que hacer nuestros alcaldes a Santiago para poder ir a pedir unas lucas más o unas lucas menos para resolver cuestiones que de toda lógica debieran decidirse a lo más en la región, pero en ningún caso en la capital. Por supuesto que el gobierno central debe conservar las atribuciones estratégicas para el gobierno y planificación estratégica del país, pero la lógica debiera ser a la inversa. La pregunta debiera ser: ¿qué atribuciones son irremediablemente necesarias que queden en el gobierno central? Entonces esas las dejamos en el gobierno central, y cuáles podemos ir transfiriendo, por supuesto, de forma progresiva y respondiendo a una planificación. Lo que yo echo de menos en el proceso de descentralización que se inició ahora con la futura elección de gobernadores regionales,
es que no tenemos ni una especie de carta Gantt para saber más o menos cómo va a desarrollarse y en qué tiempos estimativos se va a desarrollar este proceso de traspaso de competencias, de servicios y de recursos a los gobiernos regionales. Entonces, lo que uno esperaría es que, para dar certeza, no solamente a las inversiones, sino también al país en su conjunto, de cuál es más o menos la carta de navegación que tenemos en materia de centralización, uno esperaría que esto esté definido por etapas o en virtud de criterios objetivos, ¿cierto? Porque no todas las regiones tienen hoy la misma capacidad de hacerse cargo de las mismas atribuciones, de los mismos servicios y de las mismas competencias. Hay que considerar que hay regiones en las que recién se crearon universidades estatales, por lo tanto la capacidad de un capital humano avanzado para poder también asumir, ¿cierto?, con profesionales locales y con centros de estudio locales, las responsabilidades que el gobierno central va a traspasar, no es homogénea en todas las regiones. Eso es una cuestión más o menos evidente, pero que debiera ser también transparentemente comunicada. Y eso es lo que yo digo, bueno, si vamos a continuar en la senda de la descentralización, tenemos que plantearnos algunos objetivos y parámetros. Yo, por ejemplo, no soy partidario de crear más regiones. Eso no me parece sostenible. Si queremos una descentralización efectiva, lo que necesitamos es que las regiones sean sustentables, que puedan hacerse cargo, ¿cierto?, de sus proyectos de desarrollo, por supuesto con el apoyo del gobierno central y los recursos que deriven de ello. Pero estamos avanzando, si seguimos en este camino, hacia una provincialización del país. Y el país ya vivió un régimen de provincias y no funcionó, y pasamos a un régimen de regiones más grandes. Ahora, la idea de un Estado descentralizado, yo inmediatamente señalo, yo no soy partidario de un Estado federal, me parece que eso es lo más alejado de nuestra realidad. No tenemos la densidad demográfica, ni tampoco la complejidad económica e industrial instalada en las regiones como para pensar en un Estado complejo como es un Estado federal. Un Estado federal exige un nivel importante de burocracia estatal que se replique exactamente igual en todas las regiones. En cambio, hay caminos. Por una parte está el Estado unitario descentralizado, pero también hay ejercicios que algunos denominan los estados regionales o con autonomías regionales, como es lo que ocurre en España, en Italia, ¿cierto?, en Grecia, Francia, Colombia, en nuestro vecindario, en donde hay una alternativa, una formulación intermedia, ¿cierto? Pero eso exige regiones más grandes con mayor, ¿cierto?, sustento demográfico, económico, industrial, intelectual, etc. Y al mismo tiempo cierta identidad cultural compartida. Porque si uno se pregunta objetivamente qué es o cuáles son las grandes diferencias que tenemos con O'Higgins y con Ñuble hoy día, como para que seamos 3 regiones distintas con 3 sistemas burocráticos regionales independientes, ¿cierto? ¿Podría ser esta zona una macroregión con mayor nivel de autonomía, pero, ¿cierto?, con una mayor extensión y capacidad de sostenerse a sí misma? Eso es una pregunta que vamos a tener que hacernos, pero es difícil porque todas las provincias quieren ser región. Entonces, si uno le pregunta a Curicó, lo más probable es que Curicó también quiera ser región, ¿cierto? Entonces, es un ejercicio complejo de entender que esto no es qué escudo va en la bandera regional, o cuál va a ser el nombre de la región, si se va a llamar región del Maule, o región de Ñuble, o región de O'Higgins. No,
tiene que ver con una cuestión mucho más práctica y de sustentabilidad del sistema. Y luego, en materia de derechos, yo diría que nuestra Carta de Derechos tiene que, lógicamente, asumir que nuestro Estado está en un déficit en materia de garantías sociales, ¿cierto? Y eso a mí me parece que no se soluciona con una lista de supermercados en materia de derechos, pero sí se soluciona o sí debe contemplar, ¿cierto?, una formulación o una cláusula en la que el Estado asuma su deber de garante de derechos fundamentales. Y los derechos sociales son derechos fundamentales, son derechos humanos. Lo que ocurre es que para su materialización y exigibilidad hay otros procedimientos, hay otras cuestiones que resolver previamente, ¿ya? Desde ya, a mí me parece que la Constitución debiera garantizar sin distinción los derechos fundamentales, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los nuevos derechos en materia ambiental, por ejemplo, debieran tener garantía estatal. Pero lo que algunos olvidan es que la garantía judicial no es la única garantía que existe para los derechos. También están las garantías institucionales, las garantías de interpretación, las garantías legislativas, ¿cierto? Entonces, claro, a veces cuando hablamos de garantía hay que garantizar los derechos, es fácil imaginar, todo va a ser justiciable. No todo podría ser justiciable porque ahí pasamos a otra vereda, ¿cierto?, en la que el protagonismo de las decisiones públicas ya no es solo del gobierno y del Congreso, sino que los jueces pasan a incidir en la distribución del erario público. Sin embargo, yo sí creo que una vez que la Constitución consagre, por ejemplo, el acceso a la vivienda como un derecho, es el legislador el que tiene que señalar, a través de la deliberación legislativa, ¿cierto?, cuáles son los niveles de exigibilidad de ese derecho, ¿cierto? Y una vez que el legislador dice, bueno, la Constitución garantiza el derecho a la vivienda en conformidad a la regulación que señale la ley, entonces la ley tendrá que decir, este derecho será exigible en la medida que se cumplan tales y cuales presupuestos. Cumpliéndose tales y cuales presupuestos y no habiendo cumplimiento de ese derecho o satisfacción de ese derecho para alguien que sí cumple los requisitos y se ajusta a lo que la ley dijo, entonces esa persona sí debiera tener la posibilidad de acudir a la tutela judicial de ese derecho, pero no donde el juez define cuál es el ámbito tutelado, sino que lo ha hecho ya el legislador. O sea, el juez no podría decir, por ejemplo, una cosa muy voy a dar un ejemplo así muy en simple, pero si la ley dijera que el derecho a la vivienda se va satisfaciendo de esta manera, los tribunales no podrían decir, no, yo quiero que se construyan 20 casas para satisfacer las necesidades de estas 20 personas que acudieron y que las 20 casas se construyan con tales dimensiones en tal sector. Eso no podría operar porque eso altera las competencias que le corresponden a cada poder del Estado. Y finalmente yo diría que en materia de derechos, yo tengo, y a lo mejor este comentario no es muy popular, pero tengo dudas que el derecho de propiedad requiera mayores intervenciones, porque a mí me parece que la formulación de nuestra Constitución en materia de propiedad es una formulación que ya reconoce los límites del derecho de propiedad y le impone ciertas limitaciones en virtud de la función social, ¿no? En nuestra Constitución, con toda la carga que pueda tener en materia económica,
Es una constitución que en materia de propiedad le reconoce limitaciones al ejercicio de la propiedad. Limitaciones que pueden venir de la protección del patrimonio ambiental, de cierto, el interés público, limitaciones que pueden venir desde también incluso otros derechos como la salud pública, etc. Entonces, yo no sé qué otras limitaciones podríamos plantear respecto del derecho de propiedad en los términos que hoy está formulado. Sí, eso sí, me parece que nuestra Constitución es muy creativa en distinguir muchos derechos de propiedad. Entonces, tenemos la propiedad como un derecho aparte, después tenemos el derecho a la propiedad, después tenemos el derecho de propiedad industrial, la propiedad intelectual, la propiedad minera, la propiedad de agua. Entonces, como que si uno ve el catálogo de la Constitución y va al artículo 19, número 25, y empieza a analizar el derecho de propiedad, es como un gran compilado de propiedad, de distintos derechos de propiedad que se fueron, como que se fueron pegoteando. Entonces, ahí sí lo que me parece es que hay que distinguir algunas cosas. Una cosa es el derecho de propiedad general, ¿cierto?, que como cualquier otro derecho humano merece también garantías de protección por parte del Estado. Obviamente, como todos los derechos, también está sujeto a limitaciones en virtud de ciertos intereses constitucionalmente legítimos, ¿ya?, proporcionales, etc. Pero hay materias en las que yo sí soy partidario de que el Estado asuma un rol más activo, como en la propiedad, gestión y gestión de los recursos naturales, digamos. Y no solo por una cuestión ideológica, sino que me parece a mí una cuestión estratégica y casi de supervivencia y de soberanía futura. A mí lo que me parece es que no podemos enfrentar los desafíos del siglo XXI y los años venideros, que representan desafíos inéditos en materia de escasez de recursos, con los paradigmas de la propiedad del siglo XIX o XX. Porque ahí las sociedades tienen que tener alguna capacidad de definir estratégicamente áreas que representan una materia sensible para la soberanía y desarrollo de la sociedad y para la supervivencia prácticamente de la especie. Entonces, si no entendemos lo estratégico y relevante que es la gestión del agua para nuestro presente y futuro, yo creo que vamos a tener problemas no políticos solamente, sino problemas humanitarios. Chile no es que sea el país que tiene más agua en el mundo, eso no es así, pero tiene una ventaja respecto de los demás países, y es que nuestra agua dulce está concentrada, está junta en glaciares, en embalses, naturales y artificiales. Eso es una ventaja comparativa que nos hace atractivos desde el punto de vista geopolítico, y eso exige que el Estado tenga la capacidad de poder poner algunas alertas frente a la inversión de determinados monopolios subsidiados desde el extranjero. Es decir, cuando el gobierno chino invierte en la compra de recursos naturales estratégicos para nuestro país, ahí no tengo claro que operen las reglas del libre mercado. Porque cuando los capitales chinos compran derechos de agua o acciones relevantes en la distribución eléctrica u otras áreas que sean estratégicas para el país, no es simplemente que venga un inversionista chino a hacer esa tarea. Es un monopolio estatal, subsidiado, protegido, y además con control estatal. Por lo tanto, de alguna manera, estamos también ahí en una situación delicada respecto de nuestra soberanía y nuestra soberanía alimentaria, si se quiere, también en el futuro. Pongo un último ejemplo.
y ustedes lo deben conocer tal vez de mejor fuente que yo. Nuestra legislación vigente dice que los terrenos agrícolas no se pueden subdividir, ¿cierto?, en menos de 5.000 metros cuadrados, y que la subdivisión se debe realizar con fines agrícolas. Pero hoy tenemos una industria creciente de loteos y de parcelas de agrado que operan única y exclusivamente con la regla de rentabilidad inmobiliaria, pero estamos horadando terrenos de alta productividad agrícola, terrenos que son algunos de riego. O sea, en el proceso de subdivisión y loteo de terrenos agrícolas de esta región, el Servicio Agrícola y Ganadero, que debiera ejercer una fiscalización no solo formal de mirar el plano y ver si está a los 5.000 metros cuadrados, no hace ninguna tarea de constatar que esa subdivisión esté destinada a fines agrícolas. Entonces, estamos perdiendo todos los años, no tengo la cifra en este momento, hay un estudio de una fundación que hace estos análisis en Centroamérica y en Chile, pero es preocupante la cantidad de suelo productivo que estamos perdiendo por la desregulación de los procesos de subdivisión. O sea, estamos de acuerdo que se pueden construir condominios y parcelas de agrado, pero en terrenos de alto valor agrícola, cuando tenemos precisamente problemas de productividad y eventualmente de compromiso de productividad agrícola hacia el futuro. Entonces, hoy con la pandemia nos hemos podido dar cuenta que nuestra agricultura no nos permite satisfacer nuestras necesidades ni siquiera locales. La pregunta es si vamos a seguir en el mismo camino sin ninguna alerta. O sea, por supuesto que un terreno de rulo no hay ningún problema con lotearlo y subdividirlo, pero terrenos de riego y con harto valor productivo es un lujo que pocos países se pueden dar, de estar construyendo en ellos parcelas de agrado. Entonces, ¿cómo podemos tener un sistema en que el derecho, ¿cierto?, a disponer de mi propiedad converse también con las necesidades y con los desafíos que nos presenta el futuro como sociedad? Porque si no, la lógica simple y dura de la propiedad individual sin ningún tipo de obligación hacia el entorno que la sostiene y la mantiene, porque para que una propiedad en Chile tenga el valor que tiene, hay una institucionalidad que presta un servicio. O sea, no es lo mismo tener 5.000 metros cuadrados aquí que en Irak. Por lo tanto, cuando hay una sociedad y una institucionalidad que colabora para que esa propiedad tenga un valor agregado y tenga ciertas condiciones para ser explotada, trabajada, esa propiedad también obliga al propietario con su entorno. Y los alemanes lo denominan simplemente con la idea de que la propiedad obliga. Es decir, la propiedad es un derecho, pero la propiedad obliga. ¿Obliga a qué? A tributar, obliga a cumplir normas de planificación territorial, normas de tipo ambiental, etc. Me parece que esos eran los puntos que me señalaron como de interés en la conversación. Sobre la expansión de la administración, que era otro punto, yo no sé si la Constitución sea el espacio donde se va a definir o no cuánto se expande la administración. Yo soy partidario de sacar desde la Constitución algunos organismos que hoy están ahí y que no se justifica que estén en la Constitución cuando podrían estar regulados legalmente. En Chile nos dio una fiebre por constitucionalizar órganos, creyendo que porque tienen autonomía constitucional funcionan mejor. Les doy un solo ejemplo. El CERVEL pasó a ser un órgano constitucionalmente autónomo. Eso significa nada más que tiene un capítulo en la Constitución. Pero la pregunta es si la autonomía constitucional del CERVEL
le brindó o no mayores estándares de eficacia en su tarea. El despelote que tenemos en la organización de las elecciones venideras parece que nos muestra que la autonomía constitucional no es un requisito sine qua non para que los servicios y las instituciones funcionen mejor. Entonces, a mí me parece que en materia orgánica la Constitución debe ser lo suficientemente escueta como para que las sociedades puedan ir configurando de acuerdo a su desarrollo progresivo a través de la legislación la institucionalidad que quieran ir desarrollando posteriormente, pero no ir metiendo a la Constitución órganos más allá de los que son fundamentales para la estructura y división del poder estatal, como lo es obviamente el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, la Contraloría y tal vez los gobiernos regionales y locales, ¿ya? Pero lo demás me parece que puede estar perfectamente entregado a la legislación ordinaria. Eso. Súper interesante. Yo tengo un par de preguntas ahí pequeñas para hacer, pero quiero abrir la palabra por si alguien quiere hacerte alguna otra indicación o comentario o consulta para no monopolizarla completamente. Sí. Hola, Rodrigo. Hola. Oye, primero que todo, una clase magistral, o sea, súper académica tu presentación, súper clara. Uno no es abogado, por lo tanto a veces cuesta seguirte, pero demuestra tu nivel académico e intelectual, que quizás sería bueno que todos los constituyentes anduvieran por ahí. Entonces, la pregunta que te hago es, primero, ¿cómo vas a conseguir ser constituyente en un ambiente donde están los ofertones? Porque cuando tú vayas al puerta a puerta o en la franja donde corresponda, tenéis 30 segundos para vender la pomada y la gente muchas veces, y no sé si te has dado cuenta que hoy día probablemente hay un desinterés. Me da la impresión que cuando terminó esto nació con el apruebo y el rechazo, y me da la sensación de que la pelea estuvo ahí. Y hoy día hay mucha gente desinteresada, entonces hoy día nos topamos con un problema no de producto, digamos, sino nos topamos con un problema de mercado. Que el mercado no está interesado en consumir productos. Entonces, ¿cómo lo haces tú para que estas posturas realmente ponderadas? Porque si fuera así, no creo que vayan a haber problemas en lograr una buena constitución. Pero ¿cómo empalmas tú ese entusiasmo y esa ignorancia, entre comillas, digamos, porque todos somos ignorantes, digamos, no somos ni constituyentes ni abogados, para poder salir electo? Gracias, Carlos. La verdad es que va a venir de cerca la recomendación, pero hasta ahora he recorrido 15 comunas del distrito. El distrito tiene 19, es una tarea titánica. A la gente que se le ocurren las decisiones a veces en Santiago sin conocer la realidad de nuestras regiones, no ven lo desigual que hacer una campaña acá a pararse afuera de una estación de metro y repartir 10.000 volantes en una mañana. Acá hay que comerse 1 hora 40 por lo menos para algunos territorios, para algunas comunas, y la verdad es que la cancha no es muy pareja en ese sentido. Pero yo he estado en una campaña que ha estado más orientada hacia las comunas con mayor tasa de ruralidad, porque están votadas por los constituyentes. O sea, yo no me he parado nunca en la UNOSUR a repartir un papel, porque no me parece que eso nos permite enriquecer el debate. Sí, está claro que en la nueva constitución o en el debate constituyente lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre cuestiones fundamentales del Estado y los derechos fundamentales. Pero, ¿dónde está la riqueza de poder llevar nuestra identidad y algunas de nuestras agendas maulinas hacia esa discusión constitucional y visibilizarlas en esa tribuna que va a darnos el proceso constituyente? Y en eso yo creo que a nuestro equipo le ha ido muy bien, porque lo que hicimos nosotros fue ir formando alianzas con candidatos y candidatas a concejales en estas 15 comunas, y a ellos
con ellos fuimos teniendo como casi cursos de nueva constitución y de proceso constituyente. Entonces el equipo nuestro lo fue un poquito formando en algunos puntos, y lo que podemos ver es que los concejales que están trabajando con nuestra candidatura comparten el mismo relato en los puntos que he dicho, que son cinco compromisos que hemos señalado. Entonces, actualmente en las 15 comunas anda algún flyer o alguna cosa a través de algún concejal o de algún alcalde o candidato a alcalde con nuestros 5 compromisos. Yo espero que eso nos permita superar la barrera de las restricciones que tuvimos por la pandemia, la falta de conocimiento, que felizmente, Carlos, mira, en los puerta a puerta, cuando uno se presenta y dice, vecino, quiero hablarle de mis ideas para la nueva constitución, se quedan escuchando. Es distinto cuando uno le dice, le ando presentando al candidato, es otra cosa. Entonces ahí es más fácil el portazo. Pero cuando uno le dice, le quiero conversar sobre el proceso constituyente, hay mucho deseo de saber, porque hay una falta de información, yo creo que peligrosa además, para la mega elección que vamos a enfrentar. Así que bueno, en ese apostolado andamos. Qué bien. Te hago mis 2 consultas, aunque yo diría que una me pareció entender para dónde iba finalmente, y que tiene que ver con las leyes que tienen un quórum distinto, leyes orgánicas constitucionales y leyes de quórum calificado. Si consideran que la nueva constitución debería tener este tipo de estructura, o dejarlo todo con legislación con el quórum simple que tienen las demás leyes. O sea, eso por una parte, y de alguna manera, si hay algunas con quórum calificado, preguntar también de qué quórum estamos hablando, como para entender un poco. Y lo otro es respecto de existencia y alguna indicación respecto de tribunal constitucional. Esas son mis 2 preguntas. Sí, nuestro país no he hecho los últimos estudios comparados, porque hace algún tiempo que no estoy en el aula, estoy más en la burocracia universitaria, pero nuestro país es aquel que más tipos de preceptos legales tiene según el quórum y los procedimientos a que están sometidos. O sea, para decirlo en sencillo, tenemos la mayor variedad de tipos de leyes, ¿ya? Entonces tenemos la ley simple o ley ordinaria, que para su aprobación, modificación o derogación exige la mayoría simple de los diputados y senadores presentes en la sala. Después tenemos la ley de quórum calificado, que para su aprobación, modificación o derogación exige el 50+1 de los diputados y senadores en ejercicio, que es distinto a los presentes. Después tenemos la ley orgánica constitucional, que exige 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, pero que además pasa por un control preventivo obligatorio ante el Tribunal Constitucional. O sea, esa va a revisión sí o sí pasa por el VAR. Entonces, lo pida alguien o no, ¿ya? Luego tenemos la ley de reforma a la Constitución, que ni siquiera es un solo tipo de reforma, porque tenemos la reforma de algunos capítulos que exigen 3/5, y tenemos la reforma de otros capítulos que exigen 2/3, ¿ya? Tenemos la ley interpretativa de la Constitución, y le podemos sumar los decretos leyes, vigentes aún algunos de ellos, y los decretos con fuerza de ley. O sea, cuento como 8 tipos de preceptos legales. Eso, sin duda, no contribuye en nada a la agilidad de los procesos legislativos y a las tomas de decisiones, en nada. Es un verdadero enredo. Yo fui asesor legislativo en algunas ocasiones, y es un enredo porque ni siquiera las mesas de las respectivas cámaras tienen completa claridad de cuándo una norma es orgánica constitucional, cuándo es quórum calificado, cuándo es ley simple, porque hay interpretaciones también para ello. Yo soy partidario de simplificar nuestro proceso legislativo, y en esto digo que soy partidario de un Congreso de una Cámara,
pero tampoco soy un dogmático en eso. O sea, yo digo que todas estas cuestiones son posiciones que uno puede asumir, pero en esto no hay verdades reveladas. O sea, todo esto son construcciones que tenemos que ir realizando. Pero yo, de todas maneras, en materia de preceptos legales, me inclinaría por tener dos tipos. La ley ordinaria, que debiera ser la de general aplicación, y algunas materias entregadas al quórum calificado, que debiera ser la mayoría absoluta, o 50+1, de los diputados y senadores en ejercicio. Y esas leyes de quórum calificado debieran ser para la regulación de áreas estratégicas y de servicios públicos, ¿cierto? Para la estructura orgánica de los servicios públicos y para la determinación de sus atribuciones y facultades. Pero, bueno, y por supuesto, debieran estar aparte las leyes de reforma a la Constitución, que a mí me parece que sí deben tener un quórum mayor, porque no estamos hablando de cualquier precepto legal, sino que de la Carta Fundamental, y ahí debiéramos tal vez establecer un quórum general de 3/5, porque 2/3 parece un quórum razonable para escribir una nueva Constitución, pero no sé si para reformarla. Entendiendo que 3/5 ya es un estándar pocas veces alcanzable. O sea, lo vimos para el primer y segundo retiro, para el primer retiro, pero por una cuestión muy, muy, muy coyuntural, digamos. Pero no se ha dado, digamos, para grandes reformas. No ha sido fácil conseguir los 3/5 para grandes reformas. Entonces, en esto lo que hay que entender que las constituciones debe ser posible reformarlas para evitar la presión y la compresión constitucional. Si no, no hay válvulas de salida. Y sobre el Tribunal Constitucional, Rodrigo, mira, yo creo que en esto no debiera haber un rechazo de partida a la existencia de un Tribunal Constitucional. Porque las críticas que tenemos sobre el Tribunal Constitucional son sobre este Tribunal Constitucional y sobre las facultades y forma de integrar este Tribunal Constitucional. Pero si vamos a tener un ejercicio constituyente, tenemos la posibilidad de generar una nueva forma de nombramiento del Tribunal Constitucional, de determinar sus facultades y de acotarlas, por supuesto. Yo soy partidario de eliminar el control preventivo y dejar solamente un control reparador, es decir, que el tribunal no puede intervenir antes de que la ley se promulgue, porque es casi un ejercicio de tarotismo. Esta ley todavía no está promulgada, pero nosotros profetizamos que va a ser inconstitucional y que va a provocar efectos inconstitucionales. El control reparador sí me parece más acorde y tiene más deferencia hacia los órganos democráticos. Pero tampoco tengo problema, no lo prefiero, pero no tendría problemas, por ejemplo, si se determina que el control de constitucionalidad lo haga una sala especializada de la Corte Suprema, por ejemplo, que es la fórmula que tienen algunos países, en donde no hay un tribunal constitucional, pero sí hay una sala especializada de la Corte Suprema que realiza la labor de control de constitucionalidad. Yo prefiero un tribunal especializado, con otro sistema de nombramiento. Ojalá que no intervenga el presidente de la República en el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional, que sea a través de nombramientos parlamentarios, pero con otros estándares de exigencia y tal vez, a lo mejor, con un previo concurso de oposición de antecedentes. Es decir, que lo nombre el Parlamento no implica que previo haya una preselección de oposición de antecedentes, tal vez, y que le llegue a lo mejor una terna o una quina al Parlamento, como ocurre con los otros cargos importantes. Hoy día el Parlamento no tiene un procedimiento de esa naturaleza para los ministros del TC, pero sí lo tiene para los de la Corte Suprema. Oye, perdón, presidente, por mi parte la última pregunta, Rodrigo. Cuando hablaste del sistema semipresidencial,
que tiene su lógica. ¿Cómo, y esto es cultura para mí en general, digamos, cómo compatibilizáis el tema de la responsabilidad fiscal? ¿A quién se le atribuye? ¿Quién es el que tiene que poner la cara ahí? Bueno, Perdona, hay, porque hay, hay mucha presión y lo hemos visto con el tema de los retiros y con otras cosas que el Parlamento se la ingenia en alguna medida para meterse en las decisiones fiscales y horquilla un poco al gobierno a tomar decisiones, digamos, y se nos pasa por arriba a veces el tema de la responsabilidad fiscal. sí, efectivamente, de hecho hay estudios que muestran con algunas cifras bastante estables, digamos, que los regímenes parlamentarios tienen menores índices, no sé cuál es la unidad de medida, pero tienen menos nota en responsabilidad fiscal, ¿ya? Versus los regímenes presidenciales, que tienen un mejor comportamiento de responsabilidad fiscal. Sin embargo, si uno toma otros elementos también, uno ve que los regímenes parlamentarios o con más atribuciones parlamentarias, aun cuando tienen menos nota en responsabilidad fiscal, tienen mejor nota en desarrollo democrático y en estabilidad de las instituciones. Entonces, también hay que mirar un poco cómo se compensan esos distintos elementos y que al final hacen que el sistema de todas maneras da el ancho, porque la estabilidad institucional y el índice de desarrollo democrático y desarrollo humano propicia también de alguna manera un mejor ambiente económico. Hay una relación que es un poco espuria, pero existe, y es que los regímenes más parlamentarizados y menos presidencialistas tienen mayores índices de desarrollo humano. Precisamente por la mayor facilidad de que las demandas sociales permeen con mayor naturalidad y mayor facilidad a las capas de gobierno. Pero yo no conozco un sistema parlamentarizado o semipresidencial que tenga grandes problemas por el comportamiento fiscal del gobierno, porque también hay mecanismos más ágiles para poder controlar el comportamiento de los dos poderes. Es decir, si el gobierno no satisface los estándares de la mayoría parlamentaria puede censurar el gabinete, pero viceversa, si la mayoría parlamentaria se comporta de manera irresponsable, el presidente tiene la facultad de convocar elecciones y disolver la Cámara de Representantes. Y eso permite contrapesar también los poderes y que haya un sistema de balanceo. Perfecto, gracias. Tremendamente interesante, muy buena la exposición que nos hiciste, vamos a compartirla con nuestros socios. Nuestro ánimo también es después participar con los candidatos que sean electos. En el caso tuyo, te deseamos suerte en la elección y en el caso de que no resultes elegido, ojalá te consideren para así asesorar a quienes participen participas en una lista, compartes algunas ideas. Creo que todo lo que nos lleve a hacer una buena constitución va a ser bueno finalmente para el país. Así es, esa es la idea. En este camino, que termines en la asesoría de la Constitución o como constituyente, que es tu deseo principal, y si no, a lo menos apoyando a quienes participen en esta redacción. Muy agradecido por la invitación. Bueno, el panorama de nuestro distrito en la papeleta no es el más alentador de todos los distritos, pero yo creo que hay alternativas que nos permiten pensar que podemos tener algunos constituyentes y algunas constituyentes con los que podríamos trabajar eventualmente si esto resulta. Y totalmente disponible para continuar conversando, cualquiera sea el escenario el 11 de abril. 10 y 11. 10 y 11, exacto, 10. ¿Verdad?
¿verdad? Ok. 2 días sin dormir. Sí. Puede continuar la campaña entonces ahí para poder No, muchas resultar electo. Muchas gracias, que estén muy bien, un gusto.